allanando. Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva jornada de matinal. Hoy martes 29 de junio del año 2021. Como siempre, iniciamos nuestro espacio con las imágenes del drone de matinal. Ahí está la parte sur de la capital, sobre todo del malecón, en el área del malecón, en el área de la Máximo Gómez, hacia acá, hacia el canal Telemicro que está aquí en el corazón del sur de la ciudad. Estamos en el kilómetro cero, frente al Parque Independencia, donde están los restos de los padres de la patria. Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero, un servidor, estarán con ustedes durante estas 2 horas. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen? Bueno, amanecemos con Jean Alain Rodríguez como tendencia en todas las redes, en todos los grupos. Bueno. Hay que destacar que El Nuevo Diario fue el único periódico impreso, de los que he visto hasta el momento, por lo menos, que logró es que hacerse Percio a las 12 de la eco. noche está en activo todavía. Sí, logró hacerse eco de esta noticia que se desarrolló muy tarde en la noche. Tuve que cambiar mi portada porque estaba... No, me imagino que sí, y me imagino que se durmió poco en El Nuevo Diario, porque la realidad es que esto ocurrió luego cerca de las 11 de la noche. A esa hora, para los que no saben de imprentas de periódicos, a esa hora los periódicos van lejos imprimiendo ya. Imprimiéndose, ya. O sea que eso, el que quiera pues ver la información impresa la puede encontrar en El Nuevo Diario, pero evidentemente es una información que ha corrido muy ampliamente por todas las redes sociales, incluso los grupos de WhatsApp. Esa serie de allanamientos que fueron realizados anoche, aparentemente destinados al apresamiento de Jean Alain Rodríguez, que por demás solamente se ha comunicado vía algunos tweets y que no fue aprehendido en la noche, sino que, según se comenta, se estaría entregando hoy. Habrá que ver qué sucede, porque no es una información totalmente oficial, pero definitivamente se llevaron a cabo diversos allanamientos. La información que circula es que unos 30 allanamientos fueron realizados en distintos puntos. El que más llamó la atención fue el que tuvo lugar en la José Amado Soler, esquina Manuel de Jesús Troncoso, que es la residencia principal de Jean Alain Rodríguez, aunque él no se encontraba allí en ese momento. Ayer se hicieron 3. Hicieron 2 en Santo Domingo y se hizo 1 en Jarabacoa. De hecho, creo que está detenido el asesor o es asesor de... Miguel José de Moya. Miguel José de Moya. Quien era un asesor de comunicación de la Procuraduría General de la República, y en su momento se dijo que había tenido contratos por unos 20 millones de pesos sobre unos supuestos cursos que se aseguró que no habían sido realizados. Exacto. En la residencia donde está el apartamento, creo que es donde está el apartamento, aparentemente esa es la residencia de la madre. Sí, ahí está, de la señora Calventi. Desde Alemania. Esa era la esposa del doctor Calventi, que era el embajador dominicano en Alemania. Y que reaccionó indignada anoche por el allanamiento de su residencia y dice que se mantiene en Alemania por razones de salud. De manera que esa es la primera reacción. La otra residencia, aunque decían los vecinos que el departamento era de Jean Alain Rodríguez, pero aparentemente es de la madre, según la reacción de ella desde Alemania. Bueno, lo que parecería, y es una información todavía en construcción, parecería que fueron allanados tanto la residencia de la madre como la residencia de Jean Alain Rodríguez. Fueron 2 apartamentos entonces ahí en ese edificio. Hubo informaciones de que fueron 2 apartamentos los que fueron revisados, pero la verdad es que esta información, ocurriendo en horas tan tardes de la noche, puede tener niveles de distorsión importantes. Lo que se dijo, y eso se obtuvo como fuente extra, de que serían unos 30 allanamientos a nivel nacional que hay planificado. Mire, el fiscal Velázquez, que fue quien encabezó estos allanamientos, dijo que las informaciones en torno a estos allanamientos lo daría los magistrados Jenny Berenice Reynoso o Wilson Camacho, quienes darán las informaciones del lugar,
dijo el fiscal en horas de la madrugada, Sí, claro. precisamente al Nuevo caso- Diario. este Y en el caso de estos allanamientos a Jean Alain Rodríguez, tanto a su residencia como a la residencia de su madre y a otras residencias, como es el caso de Miguel José Moya, quien es la persona a quienes el PETCA estaba investigando en torno desde el 2018 para impartir unos cursos de asesoría y estrategia comunicacional por un contrato de 20 millones de pesos. Estos allanamientos vienen después que Jean Alain Rodríguez intentara salir del país y que lo devolvieran desde el aeropuerto. Tanto el consultor jurídico del Poder Ejecutivo desligó al Poder Ejecutivo en torno a este impedimento de salida de Jean Alain Rodríguez. Y luego, ayer, Miriam Germán, la Procuradora General de la República, emitió un documento en el que también desligaba y hablaba incluso hasta de ilegalidad, que no se dejara salir. Entonces reacciona Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso con estos allanamientos, indicando de que estos impedimentos de salida tenían mucho que ver con estas investigaciones y estos allanamientos que estaban en proceso en contra del ex procurador general de la República. Yo le preguntaba a ustedes exactamente qué es lo que están indagando con relación al procurador, porque este señor de Moya había sido llamado a la Procuraduría, había sido investigado inicial y se habían mencionado este y otros contratos de abogados que tenía la Procuraduría. Pero esto de la Procuradora Germán, que salió en la mañana, es muy interesante porque aflora unas aparentes diferencias profundas en la estructura del ministerio. Sí, antes de entrar al C, le decía eso a Laura. Digo yo que incluso que debieron haber guardado las apariencias. Dice Miriam Germán que ella había llamado a una reunión a Camacho, a Berenice, al director de migración, y le había advertido sobre las alertas migratorias, porque eran ilegales, y dio instrucciones a que no se impusieran, porque eran de carácter administrativo y que equivalían a un impedimento real de salida que solo podía hacer un juez. Y sin embargo, se hicieron después. De hecho, ella anuncia que serán adoptadas medidas disciplinarias por haber violentado esto que es parte del debido proceso. Entonces, es interesante esto porque a pesar de esto, este es un comunicado que la Procuradora emite en la mañana y sin embargo en la noche se produce esta situación. Entonces, mira, yo no pienso que sea contradictorio respecto a lo que ella plantea, porque lo que Miriam Germán plantea en su comunicado se refiere exclusivamente al tema de las alertas migratorias, que es un tema en el cual, independientemente del proceso que aparentemente ahora se está iniciando, había serias preocupaciones respecto a qué era lo que estaba pasando ahí, porque los impedimentos de salida no son secretos. Entonces no se tenía muy claro qué era lo que sucedía. Lo que a mí más me preocupa de la carta de la Procuradora es el tema de que ella diga que dos funcionarios que no son del Poder Judicial estuvieron visitándola con relación a ese tema. Y a esa reunión fue que ella convocó al director de migración y a los directores de PEPCA y también de la Dirección de Persecución. Ahí hay un dato todavía mucho más interesante. Claro, porque supone... Oye lo que ella dice, que en esa reunión el único que la apoyó fue el director de migración. Director de migración. Que por demás es abogados también. Pero también viene el tema... Eso quiere decir que los dos procuradores adjuntos no apoyaron estuvieron de acuerdo, es así. Y los dos funcionarios que ella no identifica, habría que ver quiénes son. Y creo que ese es el tema más grave. Claro, porque ahí hay dos funcionarios. Eso quiere decir que hay alguien que puede estar moviendo la cuna. En un momento en que el gobierno asegura que se está preservando y manteniendo la independencia del Ministerio Público y que haya dos funcionarios que no son del Poder Judicial,
que estén reuniéndose en Procuraduría precisamente incidiendo en este tipo de situaciones, que por demás la misma magistrada está planteando que son violatorias al debido proceso, pues resulta de mucha preocupación. Pero también es preocupante. Y eso pues debería llevar algún tipo de indagatoria por parte del gobierno para saber cuáles son los funcionarios que están tratando de meter las narices en los trabajos del Ministerio Público. Y yo diría que está en manos de la propia Procuradora General de la República revelar quiénes fueron esos funcionarios. Sí, eso es importante que se preservar su propia independencia. Sí, que se sepa esa información, pero también eso da un matiz de que no hay ahí entre la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, que son los dos procuradores adjuntos. Al parecer no hay una química o que las cosas no están fluyendo como debe ser, como un tren con vagones, ¿verdad? Encabezada por Miriam Germán, porque si hay contradicciones, incluso hasta en la forma de cómo deben canalizarse los impedimentos de salida, y ella dice que se reunió y que Camacho y Jenny Berenice Reynoso no la apoyaron en el sentido... Bueno, pero es que entonces, ni Camacho ni Jenny Berenice tienen que coincidir plenamente en todo momento con la magistrada Germán. Debería, porque ella encabeza... No, ella que porque encabeza... es que el Ministerio Público aquí no está estructurado para que los fiscales titulares sigan como borregos al procurador. No, de hecho, por el contrario, uno debería aspirar que tengan cierta independencia de criterio. Eso es una cosa. Sí, pero... Otra cosa es el fondo del tema, que es claramente una medida ilegal. Que eso refleja un problema en el funcionamiento del Ministerio Público, yo no estoy tan segura. Pero fíjate que yo, justo ahí yo creo que hay un tema interesante, porque hay discrepancia. Yo pienso que si un abogado, Ministerio Público, un juez, entiende que solo un juez puede disponer que se ponga impedimento de salida a un mandato de carácter constitucional como es la libertad de tránsito, y un fiscal lo hace independientemente de no tener ese criterio, hay algún problema, porque eso no está sujeto a interpretación islas de poderes en la Procuraduría. Que un fiscal entienda que puede administrativamente, digamos, trancarte, impedirte que tú salgas del país con un impedimento. Es decir, se supone que el Ministerio Público recurre al juez y le dice, aquí hay razones para impedimento de salida, y el juez dispone que se haga. Entonces, es un criterio muy fundamental. Por eso insisto en que no es una discusión en torno al criterio. Pero lo que tenemos que tener claro con relación al Ministerio Público es que el Ministerio Público tiene una serie de posiciones que por su naturaleza tienen un nivel de independencia y que no podemos pretender que no haya desavenencias y que esas desavenencias no significan que hay una crisis en el Ministerio Público. No necesariamente una crisis. Eso necesariamente sucede así, incluso por la misma naturaleza de la función de los fiscales. Supongo que debe ser muy común que se presenten ese tipo de situaciones encontradas. Entre los jueces hay criterios diferentes cuando van a tratar casos, es fantástico. Bueno, de hecho, el diseño del sistema está en base, está diseñado, está construido sobre la base de que tienen instancias distintas porque tienen criterios diferentes. Que te recomiendo una película que hace mucho que no veía buena en Netflix, que es sobre los juicios después de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Ah, interesante. De jueces de diferentes países, ingleses, holandeses, alemanes. No la he visto, la buscaré. Mírala, porque es interesante la discusión que se produce con respecto al tema. Interesante. Otro tema es el que en el día de ayer hablamos y tocamos y que ha sido debate durante todo el fin de semana, que es la tercera vacuna. Pero antes de cambiar el tema, porque este todavía da para mucho rato. Primero quiero insistir en el tema de los dos funcionarios, porque sacando al director de migración, que es el único que tendría cierta jurisdicción normal sobre este tipo de temas. Sí, porque es el que maneja la parte migratoria. Exacto. Es el que recibe los impedimentos. Y que es el que la magistrada transparenta abiertamente que estaba allí. Esos dos funcionarios deben ser identificados.
porque estamos ante una clara injerencia en funciones del Ministerio Público y sobre todo en algo que tiene que ver con la persecución de exfuncionarios del PLD. Algo que el gobierno ha asegurado que no tiene ningún tipo de involucramiento. Entonces, si se está produciendo este tipo de involucramiento y este tipo de participación por parte de algunos funcionarios que a lo mejor lo están haciendo por iniciativa propia, pero a lo mejor no, entonces debe esto reflejarse y decirse de forma clara y abierta, porque no puede actuar el Ministerio Público de forma independiente con ese tipo de injerencias de parte de funcionarios, y mucho menos en temas que resultan violatorios del debido proceso y que por demás lo que procuran es limitar la movilidad de exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, pudiera ser funcionario de migración, además del director que estaba ahí. No, pero el de migración lo dijo la magistrada abiertamente. Los dos nombres que no mencionó, usted puede estar seguro de que no los mencionó porque no debían estar ahí. Porque si no los hubiera mencionado. Pero fíjate. Bueno, pero no hay que actuar en función y pensar en que son... angelitos son. No son angelitos, pero lo que hay que esperar quiénes son, pues es posible que estén ahí, porque si no, no van a ser funcionarios del Poder Ejecutivo. Si son funcionarios con nivel de ir a visitar a la procuradora, son altos funcionarios. Y si no son del Poder Judicial... Si no son del Poder Judicial, son del Poder Ejecutivo. Bueno, ella tiene que entonces y ella dijo claramente, ¿sabes que primero está el director de migración, que insisto, por la naturaleza del tema, se justifica su presencia. La reunión porque es el que recibe los impedimentos de salida, la parte migratoria. Entonces, el hecho de que ella lo mencione expresamente ya excluye el tema migratorio. Significa que ahí hay dos funcionarios más de dos áreas no identificadas, que hay que identificar porque esa es una actividad que implica una injerencia del ministerio en el Ministerio Público y en sus labores. Y ustedes saben que cuando se produjo el impedimento en el aeropuerto y se buscaron las reacciones, una diputada del PRM nos dio unas declaraciones diciendo que lo tranquen ya, que sé cuándo. Pero esa no es una funcionaria pública, es una legisladora. No legislador. Por tanto, si es funcionaria pública, es del cuerpo administrativo. Es del Poder Ejecutivo, correcto, necesariamente. Entonces, es interesante detectarlo. Y la magistrada Germán no se va a perder en esas sutilezas del lenguaje. Ella dijo claramente que no es un funcionario del Poder Judicial, que no es el director de migración, porque ese lo transparentó. Entonces, son otros dos funcionarios que no se sabe cuáles son. Pues esperemos que ella explique, o si no... Ella, que ha sido una mujer independiente, que ha dicho toda su vida que no se deja narigonear de nadie, y que ella permita ese tipo de narigoneo ahora, poder contrario al de ella. El narigoneo no lo permitió, porque su misma comunicación... Si ella está ahí y no revela eso y no dice que hay funcionarios que están involucrando en asuntos que no debe ser... Fíjate lo delicado de eso. Porque es posible que a ella no la puedan narigonear, pero pueden narigonear a los otros. Sí. Porque ella lo que está revelando aquí es que sus funcionarios, los subalternos de ella, han violentado una disposición que ella dio. Que fue que los impedimentos administrativos son violatorios a la Constitución y que solo un juez lo podía hacer. Es decir, y han ocurrido después que ella dio la instrucción. Eso es lo que ella está revelando. Es decir, las dos cosas importantes aquí son esas, que sus subalternos violentaron una disposición que ella tiene. Y segundo, que dos funcionarios fuera del Poder Judicial la visitaron. Entonces, cuidado. La visitaron con ese tema. Con ese tema. Por tanto, si estos dos funcionarios están haciendo cosas contrarias a lo que dispone la Procuraduría, pudieran estar respondiendo a otros intereses. Son cosas e informaciones que hay que aclararla bastante bien, y sobre todo... que ojalá que también no aparezca que en la Procuraduría General de la República las discrepancias hay entre estas tres figuras, la principal, que es Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso como adjunta y Camacho como adjunto también que es de persecución a la corrupción, que no hayan islas de poder, que todos estén manejando de manera armónica, que no haya ahí problemas y que todo se esté empujando en una misma dirección. Eso es lo que uno también espera. Por eso pregunté, ¿qué es lo que se busca con el procurador? Porque si es el contrato de 20 millones, primero el contrato es muy concreto, ¿verdad? Es decir, tú tienes un contrato, está en papeles. Como para que alcance 30 allanamientos.
exacto, está en papeles, me dice cuánto, me dice qué tú ibas a hacer con esos 20 millones y puedo verificar que no hiciste nada, que no, que te pagaron el dinero, que era un camuflaje para pagarte 20 millones o para favorecer a alguien, quien sea. Eso como que no requiere un aparataje de esta magnitud, a las 11 de la noche. Es decir, y yo creo que sería interesante que la propia Procuraduría diga qué busca, qué es lo que investiga, porque evidentemente que es posible que haya montones de cosas que investigar en la Procuraduría, pero tampoco una investigación se hace en secreto. Es como decir, Coral, cuando se hizo Coral, se sabía que se estaba buscando el manejo administrativo de los fondos de la cuestión presidencial, el área de seguridad presidencial, y de ahí después Girón amplió la cortina y dijo y denunció todo el sistema, ¿verdad? Entonces, sería interesante que la Procuraduría también diga qué es lo que está investigando para que se pueda comprender la magnitud de este allanamiento, porque fíjate que aquí se ha tocado, ya por lo menos anoche fueron 3 allanamientos. Sí. Es decir, ¿qué se oculta en un contrato de 20 millones en tres casas? Tú dirías, ni siquiera la casa del propio afectado había que Bueno, allanarla desde el punto de vista de la acusación. el día reporta en una información que el Ministerio Público tiene una orden de arresto en contra del procurador. Algo que, bueno, se suponía, dada la dinámica, pero parece que el periódico El Día lo ha confirmado. Eso significa que esa orden fue solicitada a un juez, y que tiene que haber ya un claro, expediente conformado, que ya se presentó a un juez y que un juez entendió que había méritos suficientes para dictar una orden de arresto. Claro. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de temas? Bueno, que dada la naturaleza secreta de las labores de instrucción del Ministerio Público, pues no necesariamente esto se va a conocer hasta que no sean presentadas, en este caso puntual, solicitud de medidas de coerción. Sí se van a presentar, porque recordemos que un ciudadano solamente puede ser apresado previo a la solicitud de otro tipo de medidas o previo a la solicitud de una acusación por 48 horas. No han dado todavía con el ex procurador Jean Alain Rodríguez, a pesar de que circula esa información de que él se entregaría en la mañana de hoy para que no lo desconsideren. Esa no es una información oficial. No, los tweets que colocó Jean Alain Rodríguez se refieren al tema en un tono de persecución y de hacer un llamado al debido proceso. Él ha hecho dos declaraciones. Él reaccionó en la mañana cuando la procuradora dio la declaración, dijo que se trataba de un proceso de persecución, se vio perseguido. Después de los allanamientos, entonces han venido los tweets en la que él dice que lo quieren callar. Ahora, lo que me extraña es que el procurador no ha sido llamado a la Procuraduría para investigar. Investigación. No. Por ejemplo, porque el asesor sí fue llamado. Es decir, que por lo regular estos procesos pasan por esta fase, te llaman 1 o 2 o 3 veces la cantidad y luego o te dejan detenido o te mandan una orden de prisión. No ha ocurrido. Este sería un caso muy particular porque si la contratación se dio en la misma Procuraduría General de la República, digamos que la Procuraduría General de la República tiene las pruebas en su casa. Por eso tienen más facilidad, digamos, para documentar este tema y quizás eso también impacte en el hecho de que no se hayan llamado más personas a interrogatorios, porque se supone que todos esos papeles están ahí mismo. Y que además son casos del 2018 hacia adelante, hasta la salida en el 2020 del gobierno. Yo creo que estos allanamientos se adelantaron en función de los mismos escarceos públicos en torno a lo que es el allanamiento o el impedimento de salida de Jean Alain Rodríguez, y entonces llega estos allanamientos para una demostración de que realmente se estaba detrás de Jean Alain Rodríguez un proceso que querían quizás tener más pruebas, tener más informaciones en torno al apresamiento de Jean Alain Rodríguez, que se piensa y se dice que en el día de hoy se llegaría a la Procuraduría General de la República a entregarse y responder sobre estos allanamientos. Esas son especulaciones. Yo he visto algunos tuits anoche. Sin embargo, cuando ocurrió lo del aeropuerto, el Partido de la Liberación Dominicana reaccionó en defensa de Jean Alain.
pienso que también esta acción tenderá a mover el ambiente político también. Sí, pero también Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral y miembro de la Fuerza del Pueblo, también se pronunció públicamente no en favor de Jean Alain Rodríguez, sino en una declaración buscando que se respete el libre tránsito y las libertades, la parte fundamental del ser humano. Eso es lo que él explicaba. Muchos abogados se pronunciaron sobre el tema, incluyendo muchos sin vínculos partidarios. Y esto fue gente que conoce el proceso, conoce los derechos constitucionales. Y se insistió en el tema, en que no se pueden tomar este tipo de medidas sin que sean públicas, sin que hayan sido discutidas con un juez y sin que hayan sido dispuestas por sentencia. Como dijo Bertolt Brecht, vinieron por el cura. Yo no hice nada. Porque yo no era cura. Yo no era cura. Vinieron por la gente, yo no hice nada con era cura. Hasta que finalmente vinieron por mí. Vinieron por los comunistas, yo tampoco era comunista. Entonces, vinieron por mí y después nadie quiso hacer más nada. En esto, y la gente, la morbosidad pública a veces le gusta este salseo, pero yo creo que tenemos que cuidar que haya el debido proceso. Yo creo que hay que cuidar que cualquiera te coge y te pone en impedimento. Sí, hay que cuidar que y yo creo sean presentados a la justicia. El gobierno tiene que tener cuidado. Y fíjate que esa información de los dos funcionarios es muy importante porque de alguna manera le va a activar al gobierno la situación política en un momento en que el propio presidente lo que está es primero reforzando la idea de su Ministerio Público Independiente. No, incluso habló de que si había ambiente, se iba a propiciar la reforma a la Constitución para consagrarlo constitucionalmente. No, y quizás que funcionario actuando contrario a lo que es la decisión del presidente de la República. Si un funcionario hace eso, contrario. Y eso es lo grave. Primero, que dos funcionarios lo hagan cuando el presidente está mandando otra cosa, o que dos procuradores adjuntos anden en eso cuando la procuradora está diciendo que no, es un asunto bueno, ahí aplica la misma preocupación de la procuradora respecto a los fiscales. Claro. Y es que el presidente de la República anda en una línea de independencia mientras sus funcionarios estén tratando de incidir en las labores del Ministerio Público. Entonces, es un tema que no se puede quedar así. Delicado. Porque incluso sin los nombres de los funcionarios, echa al traste uno de los principales logros de este gobierno, que ha sido comprometerse con una justicia independiente. E independientemente de que la magistrada Germán siga dando señales de que no se va a dejar narigonear, como ya planteábamos, no deja bien parado a la administración el hecho de que ya dos funcionarios estén tratando de tanto Miriam Germán, Procuradora General de la República, como Jenny Berenice Reynoso, como Camacho, están llamados a informar quiénes son esos funcionarios que estuvieron ahí y que ella no citó. Pero yo diría que los dos adjuntos no tienen que hacer eso porque ellos ellos estaban en la reunión. Pero ellos no convocaron la reunión. En este caso, Miriam Germán. Bueno, mire, señores, tenemos que hacer una pausa. Retornamos en breve.